Amén, Amén, amén y aleluya. amén. Presenta la iglesia. Dios. Gloria a Dios. La música. Gloria al Señor. Aleluya. Gloria a Dios. Buenos días. Dios les bendiga, mi amada familia. Soy la pastora Mildred Negrón. Con mucho amor, ¿verdad? Y con reverencia y amor para la iglesia. Un saludo a todas las personas que nos están viendo a través de las redes. Y esta es la Iglesia Nuevo Testamento de Mayagüez, como les indiqué, mi nombre es la pastora Mildred Negrón y soy la servidora, una amada, de una amada iglesia, amén. Así que en esta mañana tengo un tiempo hermoso para compartirles. Y quiero también, aparte de todo, ¿verdad?, darle las gracias a todas estas madres que con esmero echan hacia adelante familias. Muchas veces son madres solas o solteras, ¿verdad? Y son mujeres que se levantan día a día y las veo, conozco muchas. Y las que tenemos aquí que sabemos que son 4x4. Así que un saludo, bendiciones de todo el cielo y que el Señor renueve las fuerzas de cada una de ellas. Amén. Bueno, pues vamos entonces a darle pasos a la palabra. Esta palabra lo comparto porque me transforma de una manera, a mí también me toca, porque es cuando Dios transforma el cansancio y las cargas en propósito. Cuando estamos cansados, cargados, ¿verdad? Cómo Dios transforma todos esos procesos y todo lo que conlleva nuestra vida diaria en un propósito. Y hoy, ¿verdad? Como estamos en la celebración de las madres, esta palabra yo sé que es para toda la iglesia, pero me gustaría enfocarme más en nuestras madres, ¿verdad? En estas mujeres que están en la faena, en el proceso diario, ¿verdad? En la vida diaria, la vida misma. Y cómo, ¿verdad?, se transforma, cómo podemos transformar la fuerza o la energía tanto en levantar una familia. En esta semana estuvimos aquí en el tiempo de estudios bíblicos hablando del libro de Ruth, primer capítulo de Ruth, ¿verdad? Y quiero seguir la línea. Estaba consultándolo con el pastor, le decía, pastor, quiero seguir esa línea porque tiene que ver el tema que estás hablando en el estudio bíblico con esto del cansancio, la faena, las cargas, pero al final de la historia hay un propósito real. Y verdad, es como cuando uno quiere hablarle al corazón de las personas que se sienten cansadas y agotadas, con una tristeza que muchas veces no entendemos por qué viene. Y aún así continuamos caminando. Y muchas veces, ¿verdad?, llega la amargura, se refleja en nosotros, ¿verdad?, todos estos momentos y todas estas situaciones. Y por eso entonces le decía al pastor, el miércoles cuando salimos del estudio bíblico, yo decía, wow, la historia de Ruth, de Noemí de Ruth, es una historia que habla sobre esto, sobre cuando uno tiene la fuerza, pero tal vez se siente que ha pasado de todo y ha pasado muchas situaciones y quiere dejarlo todo a un lado y seguir y no olvidarse, ¿verdad?, de lo que el Señor nos mandó a hacer. Y ha pasado, ¿verdad? Hemos conocido personas en momentos de que están agobiadas o están en sufrimiento. Y, ¿verdad?, y muchas veces necesitan ser amados. Las personas que se sienten que no están siendo amadas, que están siendo abandonadas en el camino. Y esto muchas veces se refleja en cansancio, en lo que es la pérdida de luchar. Ya yo no quiero luchar, ya yo no quiero olvidarme de las cosas que hacía. Y si yo era una persona que era determinada, paso a ser una persona que no quiero hacer nada, sin esperanza. Y especialmente hoy, en este día, pues quiero hablarle a esas mujeres, ¿verdad?, o madres, esposas, abuelas, tías, que muchas veces se nos cuesta levantarnos de momentos difíciles, que nos cuesta sentir que estamos como que, Dios mío, doy 10 pasos y como 10 para adelante y 20 para atrás. Esto es de todos los días, esto nos pasa todos los días. Yo no sé si yo le estoy hablando, ¿verdad?, a alguien aquí, pero por lo menos yo estoy hablándome de quién soy en este momento. Le digo, Señor, pero si estoy haciendo las cosas de esta manera, ¿pero por qué? ¿Y qué pasa qué pasa con cómo nos sentimos? Cansadas, ¿verdad?
sin deseos de nada. No quiero hacer nada. No estoy esperando nada porque realmente nada me da. ¿Sabes? Yo digo, wow. Hay veces que dice, wow, pero yo veo que uno tiende a compararse. Qué malo es. Pero ven acá, es que se le sale lo más bien hasta de bombito, como dice así, de espalda, y le sale la jugada, y porque a mí no. Me canso de esperar y pasan pruebas una detrás de otra, y porque a mí no. Y hay personas que aman a Dios con todo su corazón, pero están agotados. Están bien agotadas, ¿verdad? Inclusive personas que asistimos a la iglesia, que seguimos sonriendo, seguimos ayudándonos unos a otros, pero por dentro nos pesa la vida. Y es bien importante porque tenemos que hablarlo. Cuando estemos en esos momentos más difíciles, como de la lectura que vamos a tener en esta mañana, llega un momento que uno no lo habla, uno se queda callado. Y llega este momento en que empezamos a perder muchas cosas, a perder la esperanza, a perder la fuerza, a perder, tal vez ya no ni podemos llorar. Yo no sé usted, pero hay veces que yo deseo gritar y no me salen las lágrimas, porque no sé si es el coraje o simplemente, wow, ¿sabe? Le estoy hablando a las personas que esto nos pasa a todos. Aquí no hay ninguno exento de lo que nos pueda pasar, ¿verdad? Pero aún así, sabemos que Dios está obrando, que Dios está haciendo algo. ¿Por qué? Porque seguimos perseverando. Estamos aquí de pie, estamos hablando la palabra, llevando la palabra. Y cuando nosotros pensamos que todo ha terminado, ahí es cuando Dios comienza. Y en esta historia, ¿verdad?, que le estaba diciendo al principio, de Noemí y Ruth, pues el pastor estuvo hablando ¿verdad?, quién escribió este capítulo, de su prólogo, de toda la historia. Pero yo quiero basarme en el proceso que tuvo tanto Noemí como tuvo Ruth. Y esto fue una mujer, Noemí era una mujer que había perdido a su esposo y a sus 2 hijos varones, ¿verdad? Y estuvimos aquí en un debate y todo el mundo leyendo y compartiendo, ¿verdad? Y el pastor nos hace una dinámica de que tenemos que hablarlo, ¿verdad? Y explicarlo en nuestras propias palabras. Y es bien importante porque lo aprendemos y lo podemos hablar. Y es que ella era una mujer que en momento dado ya lo tuvo todo. Tenía un esposo, tenía prosperidad, habían ido a otro lugar junto con su esposo y ahí sus hijos se casaron con 2 mujeres de ese país que era Moab, pero ellos eran judíos. Entonces, era una mujer que tenía una vida plena. Pero ¿qué pasa en ese proceso? Que pues pierde a su esposo, pierde a sus hijos y ella se sentía que ya no tenía fuerzas ni que tenía un futuro. Y es difícil nosotros como personas, y estoy hablándole hombres como mujeres, que empezamos a perder cosas y pensamos que ya no queda nada y no hay un futuro para nosotros. Y ella era una mujer que estaba cansada de la vida. También ella se quedó al cuidado de sus nueras, Ruth y Orfa. Y estas dos mujeres, es importante que sepamos que eran mujeres moabitas, que eran diferentes a lo que eran las personas judías, eran de otro país. Ellas se casaron con los hijos de Ruth, de Noemí, perdón. Y ellas también vivieron una vida plena con estos varones, tenían una vida próspera, pero también perdieron. ¿Y qué pasa en esta historia, verdad? Voy a estar leyendo lapsos de esta historia, pero quiero compartirles lo que vi, lo que yo sentí leyendo el libro. Dice que Orfa era una de las esposas y en el proceso de la historia, Noemí sabe que no tenía que ofrecerles a ella. En esa época sabíamos que se casaban los hijos, ¿verdad? Y descendencias, pero al morir siempre se quedaba a cargo la familia de las personas, de las mujeres, de los niños, de las huérfanos. ¿Y qué pasa? Que ella se quedó sola y no tenía nada. Noemí no tenía nada que ofrecerles y ella les pidió, ¿verdad?, que volvieran a su hogar con su familia y su parentela. De las 2, solamente una se fue, que era Orfa. Ella regresó. Pero ¿quién se quedó con Noemí? Ruth. ¿Por qué Ruth se quedó? Pues yo vi en Ruth
que ella era una mujer decidida. Ella era una mujer que quiso quedarse con su suegra y no la quiso abandonar. Era una mujer que caminó en medio de su dolor, de la pérdida de su esposo, de la pérdida de su suegro, de la pérdida de su cuñado. Aunque caminó con ese dolor, ella demostró ser una mujer fuerte. Y quiero leer, ¿verdad? Voy a ir leyendo en el capítulo 1. Voy a estar leyendo del 3 al 22, pero no lo voy a leer completo. Voy a leer los extractos más importantes que yo pude ver en esta lectura que nos está ayudando en esta mañana a comprender lo que es ser una persona determinada y esforzada. Y cuando alguien está derrotado, cómo uno puede levantarlo. Y es importante. En Ruth 1, estoy leyendo del 3 al 5. Y dice, Elimelech murió, que era el esposo de Noemí, y sus 2 hijos. Después de ellos se casaron con estas mujeres moabitas. Una se llamaba Orfa y la otra Ruth. Y pasaron alrededor de 10 años. Y Malión y Quilión también murieron, que son los hijos de Noemí. Así que Noemí quedó sola, pues ya no tenía más hijos y esposos. ¿Y qué pasa? Que es importante esta lectura de este tiempo. Son 10 años que pasaron entre la muerte del esposo, la muerte de los hijos. ¿Y qué pasa en este tiempo cuando uno queda solo? No necesariamente queda viudo, sino que a lo mejor me mudé y me fui de mis padres, o me fui de mis hermanos, o mi esposo y yo nos fuimos a otro lugar, que es lo que nos pasó a nosotros. Y empezamos en cero. Y ahí es que tú demuestras realmente de qué estás hecho. Y Noemí en ese momento se sintió derrotada. Ella no sabía qué hacer, ya no le quedaba nada. Estaba en una tierra que no era la de ella. No estaba cerca de su parentela. Pero tenía a su cargo 2 personas, que eran 2 mujeres, que ella tenía responsabilidad sobre estas mujeres. Y una de ellas entendió que debía volver con su familia. Y el pastor nos estaba explicando, ¿verdad? Que al ellas ser moabitas, pues ellas se casaron con estos judíos y ellas aprendieron del Señor. Y hebreos. Y ellos aprendieron la vida de lo que eran los hebreos. Seguir a Dios, amar a Dios. ¿Y qué pasa? Que al volver Orfa con su parentela, Orfa entonces vuelve otra vez a la vida pasada, porque nuevamente en su familia lo que creen es, ¿verdad?, en otros dioses. Y es la dificultad, era el temor que tenía Noemí, ¿verdad?, que ella se perdiera. Pero fue una decisión que ella tomó porque la misma Noemí le dijo, vuelve con tu familia porque yo no tengo nada que ofrecerte. Ahora, ¿qué pasa? En la historia más adelante dice que cuando Noemí, en el capítulo 6, de cuando Noemí se enteró de que el Señor le había dado una buena cosecha a su pueblo, recuerden que ella se había ido a otro lugar. Ella y sus 2 nueras se prepararon para irse, o sea, me adelanté un poquito, pero en esta historia todavía Orfa no se había ido y se prepararon. Y ahí entonces fue que Orfa se fue con sus 2 nueras del lugar y donde habían vivido antes, y juntas se dispusieron a recoger el camino de vuelta a Judá. Ahí entonces es que Noemí habla con Orfa y con Ruth y les dice, vuelvan con sus familias. Pero hay una contestación de una de ellas, que fue de Ruth, que no quiso volver. Ella quería quedarse. Ustedes han sido muy buenas conmigo, dice Noemí, y con sus esposos. Que así también el Señor sea bueno y leal con ustedes. Estoy leyendo el 9. Que el Señor permita que encuentren esposos y tengan un hogar feliz. Luego Noemí las besó, pero ellas rompieron en llanto y le dijeron, no, nosotros queremos regresar contigo a tu pueblo. Pero ahí Noemí insistió. Y luego de eso, ¿verdad? Ahí es que Orfa decide regresar. Pero Ruth le dice, no me obligues a abandonarme y a separarme de ti. A donde vayas tú, iré yo. Y donde tú vivas, tú viviré yo. Tu pueblo será mi pueblo. Y tu Dios será mi Dios. Donde mueras tú, moriré yo y seré sepultada. Que el Señor me castigue con severidad si no cumplo con esta promesa.
Solo la muerte nos separará. ¿Qué vemos en Ruth? Vemos una mujer determinada, una mujer fuerte, una mujer que no quiere abandonar a la persona que le dio un hogar, a la persona que le habló del Señor, a la persona que le mostró lo que es el amor de familia. Donde ella era, tal vez no hacían lo mismo que le enseñó Ruth en su familia y con sus hijos. ¿Y qué pasa con Noemí? ¿Qué representa Noemí en esta historia al principio de ella? Representa una persona que no puede más, una persona que se siente cargada, una persona que se siente vacía, que lo perdió todo. Cuando una persona tiene un desasosiego, una persona tiende a aislarse, una persona que tiende a quedarse sola, a decir, no, váyanse, déjenme en paz. Y eso es lo que estaba mostrando Noemí en este tiempo. Demostraba que se sentía cargada, pesadumbrada y que ya no tenía más fuerzas. Y Ruth permaneció. Cuando uno tiene una situación, ¿verdad? O que se siente triste o solo, cuando llega alguien que te da la mano y te dice, aquí estoy orando por ti, estoy cuidando de ti, quiero hacer algo por ti. Pues eso es importante y eso es lo que representaba Ruth en esta historia. Y aquí hay personas, ¿verdad?, que necesitan recordar eso. Nosotros todos necesitamos recordarlo. Y aunque tal vez no entendamos muchas veces los procesos como los que está pasando en este caso Noemí, pero como lo hemos pasado nosotros, nos rendimos y no entendemos, pero ahí es que Dios te dice, sigue caminando. Aleluya. Ahí es que Dios nos dice, sigue caminando. Cuando ellas llegaron, ¿verdad?, que se retomaron, llegaron a Belén, ellas no llegaron con nada, ellas no tenían nada. La historia nos dice que ellas regresaron, pero tenían que trabajar. ¿Por qué? Porque realmente ellas no llegaron, al perder sus esposos, no tenían manera de tener economía. ¿Y qué pasa cuando llegan? Que llegan vacías. Lo hermoso de todo esto, y en esta historia más adelante, ¿verdad?, los que hemos leído la historia completa y hemos entrado en detalles con ella, sabemos que hay un final hermoso y un propósito. Pero mientras eso llega, ellas están preparándose para hacer algo. Tenemos una Ruth que va hacia adelante, pero tenemos una Noemí amargada, triste, diciendo, yo no puedo, no me llames Noemí, yo soy Mara, que significa agua amarga o amarga. Es algo que uno dice, wow, pero ¿por qué esta persona se puso de esta manera? Si no era así. Y miren, créanme que yo trabajo con dos personas, que es bien difícil tú querer que hablarle de Dios y querer que le entre el corazón, ¿verdad? Que uno le pueda mostrar el corazón de Dios a una persona que no desea escuchar. Entonces, oro todos los días. Yo cuando llego, Señor, ayúdame, dame la paz. Y lo peor es ser cuestionado de tu creencia. Pero ¿por qué tú? Y usted sabe por qué yo amo a Dios. Y trato, ¿verdad?, de mantenerme. Y es difícil, ¿verdad?, ver a una Noemí molesta, cansada, triste, acongojada. Pero tenemos a una Ruth que va hacia adelante. ¿Qué hizo Ruth? Comenzó a recoger espigas. En la historia nos dice que empezó a trabajar poco a poco en lo que fuera, avanzando un día más. Cuando te llaman y te dicen, mira, empiezas a caminar un día a la vez, ves poco a poco. Esa fue Ruth. Y muchas veces nosotros queremos que Dios nos cambie todo de momento. Deseamos que todo que nos quite todos los procesos y que empiece a resurgir todo lo bueno. ¿Y qué se supone que hagamos en ese momento cuando queremos eso? Pues ir a los pies del Señor. Porque mientras Ruth recibía, ¿verdad?, recogía espigas, ¿verdad?, y en la historia nos hablaba que ella iba a la tierra, Dios estaba acomodando su propósito. Y mientras ella trabajaba, Dios estaba abriendo puertas. Y mientras ella seguía caminando, tal vez cansada,
agotada, con las manos, ¿verdad?, heridas, Dios estaba preparando su restauración. Y no solamente la de ella, sino también la de Noemí. Es bien importante, ¿verdad? Y en la historia, cuando más adelante ellas empiezan a trabajar, Noemí se acerca, ¿verdad? Y ve que hay un pariente. Este pariente era la persona más cercana a ella, como viuda, y ¿verdad? Era pariente de su esposo. Es parte del proceso de que ellas estaban pasando para poder alcanzar tal vez el salir de donde estaban. ¿Y qué representaba este caballero? Este caballero representaba la esperanza de ellas. Y para uno alcanzar algo, cuando uno tiene una determinación, uno va a los pies del Señor. Y la enseñanza, ¿verdad?, es que aunque tú se sientas agotada y tal vez no tengas las fuerzas para orar, mira, hay que seguir caminando. Y cuando nosotros nos sintamos con deseos de salir corriendo, hay que seguir creyendo. Aleluya. Y cuando necesitamos salir, que nadie nos vea, ahí es cuando tenemos que buscar a Dios. Buscarlo de todo corazón y seguir orando y seguir levantándose. ¿Qué representan estas dos mujeres hoy en día en la lectura, en lo que vamos viendo? Que nosotros, aunque nos sintamos agotadas, tenemos que levantarnos y hay que sonreír. Porque muchas veces tenemos cargas mentales, cargas emocionales y cargas espirituales. Pero tenemos a una mujer determinada como Ruth que nos está mostrando en la lectura que ella va hacia adelante. Y no solamente, mire, yo estoy hablando de las mujeres, pero esto es para todos. Porque, ¿verdad?, nosotros todos salimos a la calle y vemos. Y cómo uno se carga con muchas situaciones que vivimos. Y vemos, ¿verdad?, personas, hombres y mujeres que siguen adelante, pero muchas veces están rotos. Noemí estaba rota. Noemí estaba con su corazón herido, con dolor. Lloraba en silencio. Esta madre, yo sé que perdió a sus hijos, perdió a su esposo, perdió a su descendencia, su parentela más directa. Y aunque estas pruebas no pararon para ella, sí sabemos que hay una palabra importante en todo esto. Y es que no nos cansemos nunca de hacer el bien, que esto está en Gálatas 6:9. No nos cansemos de hacer el bien. Ruth no la abandonó. Ruth era joven, podía conseguirse cualquier esposo e irse y dejarla. Pero ella quiso acompañarla porque ella sabía que había una bendición mayor el permanecer con la persona que le dio la ayuda al principio. Y porque cuando nosotros estemos cansados, no significa jamás que Dios nos ha abandonado. Bajo ninguna circunstancia, cuando usted se sienta vacío o cansado, no piense que Dios lo ha abandonado. Es simplemente que ahí es cuando nosotros nos tenemos que voltearnos y mirarlo a Él. Porque los que estamos de espaldas somos nosotros. Él siempre ha permanecido ahí. Y yo lo vi de esa manera. Mientras yo iba leyendo la lectura, estaba adentrándome en la historia, yo decía, pero ¿por qué Noemí actúa de esa manera? Porque ella quería que ellas regresaran, porque había un propósito. Pero ¿por qué las dos? Simplemente una permaneció y ahí es el momento en que empieza el proceso de ambas para alcanzar la bendición que Dios tenía más adelante para ellas. A veces el cansancio es parte de un proceso antes de nosotros ver un milagro. Y yo lo vivo de esa manera. Nosotros tenemos situaciones, pero al final siempre vamos a ver algo bueno, algo diferente. Nosotros creemos y confiamos en que Dios está con nosotros en todo tiempo. Noemí, ¿qué pensaba Noemí? Sus pensamientos, que ella regresó nuevamente sin nada. Después que me había ido y estaba de lo más, regresé sin nada, regresé vacía. Y yo me imagino que ella tuvo que haber sentido vergüenza. La vergüenza de regresar a su lugar, en vez de venir bien, mira todo lo que tengo. No, llegó
con la mirada baja, con dolor, vacía. Pero ahí, en ese lugar donde ella se sentía así, Dios iba a llenar nuevamente su vida. Aleluya. ¿Y qué Ruth pensaba? Solamente ella sobrevivía en ese momento. Pero Dios ya la estaba alineando a su destino, a lo que era lo correcto. Y obviamente ella hizo lo correcto, quedarse con la persona, ¿verdad? Que fue la que la recibió como hija. Y aunque esto puede parecer una historia que es una derrota, wow, estas mujeres se quedaron sin nada, terminó al final siendo una historia con propósito. Ruth pasó de recoger espigas a convertirse en parte de la genealogía de Jesús, que eso lo estábamos leyendo, ¿verdad? En la lectura. ¿Por qué? Porque ella fue parte de esa descendencia. Y miren lo que hizo Dios con una mujer al no rendirse. Y miren lo que hizo Dios con un hombre al no rendirse, que es seguir que ella fuera parte de la descendencia de Jesús. Y hoy, ¿verdad? En este día, es un día importante porque celebramos el Día de las Madres. Sí, celebramos el Día de las Madres, pero también celebramos el que una persona tomó una decisión de dar la vida, de aceptar la vida, porque hay mujeres que toman decisiones y hoy todo es porque mi cuerpo, porque mi cuerpo, porque mi cuerpo, cuando nosotros, el cuerpo es del templo de Cristo. El cuerpo de nosotros es de Dios y le pertenece a Dios. Y las mujeres tienen la capacidad de dar a luz. Es algo tan hermoso a través, junto con su esposo, ¿verdad? De traerle esta vida, de ser esa línea, ese vínculo de dar la vida y no rendirse, ¿verdad? Y seguir hacia adelante y ver que Ruth pasó a ser parte de la descendencia. Si Ruth se hubiera quedado con su parentela, ya no hubiera sido parte de la descendencia de Jesús. No hubiera tenido los beneficios, la bendición de casarse con un hombre que la honró, que la amó, que cuidó de su suegra, que la amó a ambas y que las dejó y les dio valor en su lugar. Así que es una lectura que tiene mucho, abarca mucho, pero yo quiero concentrarme en lo que nos dice Dios a nosotros sobre el amor, sobre la valentía, sobre la seguridad, sobre cuando uno llora con dolor y amargura, cómo Dios está contigo. Y hoy sigue Dios levantando hombres y mujeres valientes, definitivamente, personas que se paren en la brecha, hombres y mujeres que aunque sigan llorando y les dé dolor, siguen adelante. Hombres y mujeres que aunque estemos cansados, seguimos buscando a Dios, porque si no, no estuviéramos aquí. Estamos buscando a Dios. Hombres y mujeres que aunque hayan heridas grandes y fuertes y siguen hiriendo, porque, ¿verdad? Sí, hay gente que le gusta herir a los demás. Pues mire, sigue existiendo. Pero ahí es cuando nosotros empezamos a creer. Vamos a seguir creyendo en que Dios es fiel y Dios es verdadero. Y quizá alguien llegó diciendo, yo estoy cansado. Yo estoy cansado. Yo no tengo fuerzas y no tengo salida para nada. Pero hoy Dios nos dice que todavía no ha terminado con nosotros. Amén. Y Dios no ha terminado con ninguno. Y esta historia de Ruth y de Noemí, también la de Ana, la historia de Débora, son historias de mujeres de fe, de mujeres esperanzadoras, de personas que se pararon y creyeron y han permanecido. Y esa historia hoy se sigue contando. Somos parte y seguimos hablando de ellas. Y ahí es cuando Dios empieza a transformar el dolor en propósito, porque ellas dieron el paso. Y aunque una estaba apesadumbrada, la otra la agarró, vamos para adelante. Y yo sé que te duele, pero seguimos. No te voy a abandonar. Así mismo nos dice Dios, yo no te voy a abandonar, hijo mío. Dios te quiere honrar. A ti, hombre y mujer, que son esforzados, que no se rinden, que no abandonemos nuestra fe. Importante, no abandonemos nuestra fe, aunque nuestros ojos no vean.
No abandonemos el propósito. No abandonemos la fe. Porque Dios es bueno. Y miren, ayer, voy a hablarles un poquito, no me voy a desviar mucho de él, queda poco. Ayer nosotros fuimos a repartir hojas, fuimos a beber cafecito primero. Siempre que decimos vamos a repartir hojitas y hacer evangelismo, llueve. Pero fue algo momentáneo, esa nube gris ahí, o sea que Mayagüez es especial. Y entonces pues nos fuimos a beber cafecito, a esperar que pasara la nube. Y créanme que nosotros estuvimos repartiendo hojas y hablando con las personas, ¿verdad? Y presentándonos. Y ver los rostros de las personas cuando uno le dice Dios te bendiga. Hay una necesidad tan grande. En menos de una semana y media, este pueblo ha tenido ya entre 3 asesinatos y un asesinato, ¿verdad?, de mujer, de violencia de género y 2 suicidios. Miren, ustedes no saben que en cada pueblo hay alguien que necesita que le hablemos de Cristo. Miren, aunque sea deténgase y diga Dios le bendiga, el rostro se le ilumina a las personas. Y hay personas que dicen, pero ¿para qué ustedes hacen eso si eso no rinde fruto? Miren, usted no sabe el corazón que la gente tiene cuando tú le dices Dios te bendiga, su corazón, su rostro se ilumina, su cara cambia, se alegran. Te dicen Dios te bendiga, varón, Dios te bendiga, hermana. Todo bien, ¿de dónde es la iglesia? ¿Dónde están? Yo me congrego. Esa felicidad. Pero también ahí vemos personas, ahí el Señor nos muestra también los que no, los que están reacios, los que tienen dolor, los que están amargados, los que no tienen fe ni esperanza. Es importante nosotros detenernos, que cuando nosotros caminemos, no nos enfoquemos solamente en lo que estamos haciendo, sino observen la necesidad que hay alrededor. Nosotros somos las personas que tenemos la palabra de Dios para entregarla a otros. Y usted no sabe el regalo que puede tener. Es simplemente decirle, Dios te bendiga, Dios está contigo. Amén. Así que no nos rindamos nunca, no abandonemos nuestra fe, no abandonemos el propósito que Dios tiene para cada uno de nosotros. Porque aunque estemos viviendo los procesos diarios de la vida, Dios está preparando una restauración mayor. Y yo lo creo. Yo creo que Dios está en cada uno de nosotros haciendo algo. Y en Isaías 40:31, que es uno de mis versos preferidos, dice, pero los que esperan a Jehová o en Jehová tendrán nuevas fuerzas. Y yo espero en Jehová, que Dios me renueve mis fuerzas. Y yo creo que en esta hora Dios está renovando las fuerzas de muchas personas. Está sanando los corazones, está levantando a los hombres y las mujeres y sobre todo restaurando a las familias, devolviendo la esperanza y recordándonos que después de todo lo que pueda estar pasando, viene una gran recompensa y yo lo creo. Aleluya. Al final, ni Ruth ni Noemí fueron derrotadas, no lo fueron. Al final fue una rendición de parte de Noemí en entregarse y dejar que Ruth le apoyara y le animara. Fue una restauración de su corazón y de su posición, porque fueron cuidadas y amadas. Y al final, el propósito más grande era la unión de Ruth y Boaz para tener descendencia, para que Noemí tuviera descendencia, para que de esa descendencia hoy estuviéramos hablando, porque somos parte de ella. Amén. Así que yo estoy concluyendo esta palabra y quiero, ¿verdad?, decirle a las personas a través de las redes que siempre en Dios hay esperanza. Nosotros muchas veces queremos traer una palabra poderosa que traiga gente, y simplemente nosotros necesitamos restaurar los corazones a través de la palabra de Cristo. Que sea Cristo el que renueve y transforme. No un pastor, una pastora, un hermano, una hermana, no, es Cristo. Que se refleje Cristo a través de cada palabra. Así que les esperamos el próximo domingo. Dios les bendiga y Dios les guarde. Amén. Y